Bienvenidos a este espacio Juguemos con las Matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar de los radicales semejantes. Iniciamos definiendo lo que es la semejanza. A partir de este concepto entonces desarrollaremos las operaciones de suma y resta de radicales, que es lo que nos tiene aquí reunidos. Cuando nosotros asistimos a la escuela primaria, allá la profesora dijo con claridad: burros y vacas no se pueden sumar, perros y gatos no se pueden revolver. O se suma perros con perros o gatos con gatos, burros con burros o vacas con vacas, pero no se pueden revolver. Entonces, allá nos hicieron claridad que para hacer operaciones de sumas y restas se debe tener una semejanza entre los elementos que vamos a sumar. Esa semejanza tiene que ver con las características de aquellos elementos que vamos a sumar. Entonces, yo no puedo revolverlos, tienen que ser de las mismas características. Deben tener una homogeneidad que nos permita hacer la operación. Miremos acá en el tablero. Entonces yo tengo aquí 4 manzanas y le voy a sumar 3 manzanas. Como aquí tengo manzanas y aquí tengo manzanas, entonces puedo sumar. Entonces ahí tendré el resultado 7 manzanas. Esto lo puedo hacer porque los elementos son semejantes. En los dos sumandos tengo manzanas y obviamente el resultado van a ser manzanas. Ahí lo tengo de manera gráfica. Aquí lo tengo de una forma más matemática. 4 manzanas más 3 manzanas va a ser igual a 7 manzanas. Estoy sumando manzanas. Como aquí tengo manzanas y aquí manzanas, el resultado me da manzanas. Eso quiere decir que son homogéneos, son solo manzanas. En este caso, si a mí me dicen sume 100 pesos más 10 euros más 5 yenes, ¿cuál será el resultado? Todas son monedas, pero son monedas de diferentes características. Entre ellos existen unas equivalencias que cambian todos los días. Entonces no se pueden sumar. Yo puedo pasarlas todas a pesos y las puedo sumar. Puedo llevarlas todas a euros y las puedo sumar. O puedo llevarlas todas a yenes y las puedo sumar. Entonces, en este momento no puedo realizar esta operación. ¿Por qué? Porque no son homogéneos, los sumandos son heterogéneos, no son de la misma índole, no tienen características en común que nos permita hacer la operación. Eso es lo más importante que tenemos que ver siempre que vayamos a hacer una operación de suma y resta, que los sumandos que tengamos sean de la misma característica. Entonces ocurrirá como en este: yo sumaba manzanas, el resultado me da manzanas. Si yo sumo carros, el resultado me va a dar carros. Cuando nosotros definimos los radicales, dijimos que los radicales constan de un índice y una cantidad subradical o radicando. Estos elementos son muy importantes. A partir de ellos vamos a definir cuándo dos radicales son semejantes. Entonces, para que dos radicales sean semejantes, se requiere que el radicando y el índice sean iguales. Tienen que ser exactamente iguales. Esta cantidad que va acá y este índice que está acá, estos dos elementos deben ser iguales en los radicales para que sean semejantes. Es todo lo que vamos a observar. Que acá haya algo no nos interesa siempre mirar el índice y el radicando. Miremos acá, si yo tengo 3 raíz de 5 y 7 raíz de 5, entonces ¿qué índice tienen? Nosotros sabemos que cuando no hay un índice, el índice es 2, entonces aquí ambos tienen raíz cuadrada, entonces el índice es el mismo. Aquí el radicando es 5 en los dos casos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos son semejantes, estos dos radicales son semejantes. Si nosotros por lo menos tuviéramos tres raíz de 7 y tuviéramos aquí 3 raíz cúbica de 7. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos radicandos o cantidad subradical igual, pero aquí el índice es 2 y aquí el índice es 3. No son semejantes, estos dos no son semejantes. ¿Por qué? Acabamos de decir que se necesita que el índice y el radicando sean iguales. Aquí el radicando o cantidad subradical es la misma, pero acá el índice es 2 y acá el índice es 3, por lo tanto no son semejantes. También se puede presentar un caso como este.
Entonces, en este caso, el índice es el mismo, raíz cuadrada y raíz cuadrada, pero el radicando aquí es uno y aquí es el otro. Tampoco, no son semejantes, no son semejantes, debemos tener muy claro eso. Entonces, ¿cuál es la condición para que sean semejantes? Repito, que el índice y la cantidad subradical o radicando sean iguales. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Índice y radicando son iguales. Índice y radicando son iguales. ¿Dónde no lo tenemos? En este caso. Aquí los radicandos, la cantidad subradical es igual, pero el índice es diferente. Y aquí ocurre un caso inverso a eso. Entonces aquí los índices son iguales, pero la cantidad subradical es diferente. Entonces no son. Entonces tenemos que diferenciarlos, tener muy claro cuándo son semejantes y cuándo no son semejantes. En este momento a todos nos debió quedar muy claro qué es lo que tenemos que observar para que dos radicales sean semejantes. En este momento vamos a realizar operaciones de suma y resta, teniendo en cuenta que deben ser semejantes. Los sumandos deben ser semejantes. Debemos sumarlos, pero para poder realizar eso tienen que ser de la misma naturaleza, tener características semejantes. Entonces miremos el ejercicio número 1. Entonces tenemos tres sumandos. ¿Y cuál es nuestra característica semejante? Que tengan el mismo índice y el mismo radicando. El mismo índice en todos tres y la misma cantidad subradical o radicando. Eso quiere decir que los podemos sumar. ¿Cómo los sumamos? Entonces, cuando nosotros teníamos allá 3 manzanas más 4 manzanas, entonces, como eran de la misma naturaleza, eran semejantes, entonces dijimos que el resultado da manzanas. Y sumamos 3 más 4, 7 y nos daba 7 manzanas. De esa misma manera vamos a proceder en estos dos ejercicios. Entonces nosotros vamos a sumar estos elementos. Vamos a sumar el 3, el 7 y el 5, que son los factores enteros, y el resultado va a ser esta parte común que ellos tienen, así como lo hicimos allá con las manzanas. Entonces yo sumo 3 más 7 menos 5. Entonces yo puedo decir 3 más 7 menos 5. ¿Y qué tienen en común? Raíz cuarta de 2. Y en ese momento hago la operación. 3 más 7, 10, menos 5 me da 5 raíces cuartas de 2. Y ese es el procedimiento general. Hacemos la operación con los factores que están antes de las raíces, pero sin olvidar que tienen que ser semejantes. Si no hay semejanza, no se puede realizar. Miremos un segundo caso. En este segundo ejercicio también tenemos 3 sumandos. Entonces miremos a ver si son semejantes. Aquí en todos tenemos la cantidad subradical 3. El índice, aquí tenemos 2, 2, y aquí no tenemos índice. Tenemos que recordar que cuando no hay índice es 2, entonces son semejantes porque aquí no se puso el 2, pero aquí le corresponde un 2. Entonces podemos hacer la suma. Entonces es menos 1 más 5 menos 8. Y el elemento común, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Y en esa forma se hace la operación. Menos 1 más 5 daría 4, menos 8 daría menos 4. Raíces cuadradas de 3. Y ese es el procedimiento que usamos siempre para hacer sumas y restas. Bueno, ahora vamos a continuar con otros dos nuevos ejercicios que nos van a ayudar a afianzar el conocimiento que ya tenemos. Tenemos otra vez unos sumandos acá. Todos son radicales. En todos hay elementos con el símbolo de raíz. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Mirar a ver si son semejantes. Entonces, ¿cómo miramos si son semejantes? Miramos el radicando y el índice. Aquí el índice es 2, el radicando es 7. Aquí el índice es 2, pero este radicando es distinto de este. Estos dos elementos no son semejantes. Continúo al otro.
pero este sumando sí es semejante con el primero. ¿Por qué? El radicando cantidad subradical es 7 y aquí es 7 y aquí el índice es 2 y aquí es 2. Entonces eso quiere decir que este sumando con este sumando son semejantes. En el siguiente paso entonces encontramos que este que ya habíamos visto es semejante con el último. Entonces aquí la cantidad subradical o radicando es 2 y aquí es 2 y el índice de ambos es 2. Lo que quiere decir que estos dos son semejantes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Entonces vamos a reunir los semejantes porque sí hay elementos que podemos sumar. Entonces vamos a reunir estos dos y estos dos. Entonces nos quedaría 5 raíces de 7. 5 raíces de 7 menos una raíz de 7. Entonces ya tenemos estos dos semejantes, ahora vamos a operar los dos. Más 3 raíces de 2. Más 2 raíces de 2. En este momento tenemos en este paso ya reunidos los elementos semejantes, los que tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Entonces ahora procedemos a hacer la operación. Entonces decimos que tomamos los factores, entonces 5 raíces de 7 menos una raíz de 7, aquí tenemos una raíz de 7. Entonces ahí tenemos la operación realizada entre los dos primeros elementos semejantes. Ahora hacemos lo mismo con los otros dos. Más, entonces aquí colocamos 3 raíces de 2 más 2 y son raíces de 2. Entonces aquí nos quedaron separadas las raíces de 7 y las raíces de 2. Y el resultado entonces será realizar estas sumas. 5 menos 1 entonces me daría 4 raíces de 7 más 3 más 2 raíces de 2. 5 raíces de 2. Y ese es el resultado de ese ejercicio. Aquí de pronto algo puede decir, digo, sumen 4 más 5, 9. Lo puede sumar, pero cuando le vaya a colocar el radical, ¿cuál le coloca? 7 o 2. Pues ambos estarán equivocados, no puede ponerle ni 7 ni 2. Eso indica que hasta aquí está el ejercicio resuelto. Ya no se puede hacer más. Ahora miremos el cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio también se presenta lo mismo. Aquí tenemos, vamos a revisar que sean términos semejantes. El primero tiene índice 2, cantidad subradical 4. Aquí este es diferente, pero estos dos son semejantes. La cantidad subradical es 6 y la cantidad subradical es 6. El índice es 2 y el índice es 2, lo que quiere decir que estos dos son semejantes. Y este último es semejante con el primero. Entonces, en ocasiones se encuentran en un orden, en ocasiones en otro orden. Para eso estamos haciendo estos ejercicios. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, reunimos los términos semejantes y en el siguiente paso hacemos la operación de suma. Entonces, 5 raíces de 4 menos 9 raíces de 4 y ahí tendremos las raíces de 4. Ahora vamos con las raíces de 6. Menos una raíz de 6. Más 2 raíces de 6. Y de esa manera tenemos reunidos los radicales semejantes. Ahora hacemos la operación aquí. Entonces, 5 menos 9 raíces de 4 más menos una raíz de 6 más 2 raíces de 6.
ahí están ya listas. Ahora sí hacemos las operaciones del paréntesis y nos queda siempre el radical, como es común, queda ahí en el resultado. 5 menos 9 nos dará menos 4. Menos 4 raíces de 4. Menos 1 más 2, entonces nos daría una raíz de 6. Y de esa manera están resueltos nuestros dos ejercicios de manera rápida, sencilla y segura. Para finalizar, vamos a resolver estos dos ejercicios con un mayor grado de dificultad. ¿Qué tienen de particular estos ejercicios? Nosotros tenemos 3 sumandos, pero aparentemente no tienen nada de común. No son homogéneos, son totalmente distintos. Entonces, cuando se nos presentan esos casos, tenemos que hacer uso de la descomposición factorial. Y a través de la descomposición factorial vamos a encontrar los términos semejantes y ahí sí podemos hacer las operaciones. Entonces los vamos a transformar. ¿Cómo los transformamos? A través de la descomposición factorial. En el ejercicio 5, este primer elemento no lo podemos descomponer porque el 2 es un número primo, entonces ya está en su mínima expresión. A ese número no se le puede hacer nada. Toca dejarlo quietico, entonces lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a pasar aquí como 2 veces la raíz de 2. 2 raíces de 2. Ahora tenemos el 72. Entonces vamos a hacer la descomposición de ese 72. Entonces nosotros podemos colocar aquí nuestro número 72. Le vamos a hacer la descomposición factorial. Entonces, como termina en 2, vamos a sacarle mitad. Mitad de 7, 3. Y me sobra una, esto queda convertido en 12, mitad de 12, 6. Nuevamente termina en cifra par, entonces podemos volver a sacar mitad. La mitad de 3 es 1, me sobra 1, entonces este queda convertido en 16, la mitad de 16 es 8. Nuevamente termina en cifra par, entonces podemos sacar mitad. La mitad de 18 es 9. A 9 no le podemos sacar mitad, le podemos sacar tercera, es múltiplo de 3, entonces tercera de 9, 3. Y la tercera de 3 es 1. Como nosotros tenemos acá que el índice es 2, entonces nosotros vamos a agrupar de a 2 elementos para poderlos sacar del radical. Entonces nos queda 2 a la 2 y 3 a la 2. Entonces vamos a escribir este término en su nueva forma de escribirlo. Entonces tenemos menos 3. ¿Raíz cuadrada de qué? 2 a la 2. Por 2. Y por 3 a la 2. Esto es 2 a la 2. Y esto es 3 a la 2. Y ahí hemos transformado el segundo sumando. Ahora vamos con el tercer sumando. Entonces colocamos aquí 98. Mitad de 9, 4 y me sobra 1. Mitad, este queda convertido en 18 y mitad de 18, 9. Este número no termina en cifra par, entonces no le podemos sacar mitad. Si yo sumo 9 y 4, 13, no es múltiplo de 3, entonces no se le puede sacar tercera. Pero yo recuerdo de las tablas de multiplicar que 49 es el producto de 7 por 7, entonces puedo sacar séptima. Séptima de 49 es 7 y séptima de 7, 1. Y ahí lo tenemos. Entonces, como aquí también el índice es 2, entonces reúno los que sea posible de a 2. Entonces esto es 7 a la 2. Y entonces lo voy a llevar allá. Entonces tengo 5 más 5 raíz de 2 por 7 al cuadrado. Ahí ya tengo todos mis sumandos transformados a través de la descomposición factorial. Entonces voy a continuar acá. Este primer elemento no tengo nada que hacer, les repito, 2 raíz de 2. Acá en este segundo elemento podemos extraer estos dos números. ¿Por qué? Porque el exponente es igual al índice del radical. Entonces, este exponente se cancela con el 2 que hay acá. Y lo mismo ocurre con este. Entonces, salen solitos. Entonces yo digo, menos 3 por este 2 que sale solito,
por este 3 que sale solito. Y acá al interior del radical me queda este número, que su exponente es menor que el índice del radical. Entonces aquí me queda raíz de 2. Listo. Ahora vamos al siguiente sumando. Entonces tenemos el 5 más 5. Y aquí tenemos 7 al cuadrado. Entonces este 2 se cancela con el 2 de acá. Y este 7 se nos libera solito. Y al interior queda atrapado este 2 porque este exponente es diferente del índice, es menor. Entonces aquí nos queda raíz de 2. Entonces tenemos que esto es igual a 2 raíces de 2 menos 3 por 2, 6, por 3, 18, menos 18 raíces de 2, 5 por 7, 35, 35 raíces de 2, y esto va a ser igual a 2 menos 18 me nos daría 16 menos 35, entonces 35 menos 16, 15 menos 6, 9, 1 menos 1, 1. Entonces nos daría 19 raíces de 2. Entonces de esa forma se manejan estos ejercicios. Aparentemente no son semejantes, pero si hacemos este procedimiento de buscar hacer la descomposición factorial, aquí se nos convirtieron en semejantes. Todos tienen el mismo radicando o cantidad subradical y el mismo índice. Y de esa forma pudimos resolver el ejercicio. Ese mismo procedimiento lo vamos a aplicar acá. Entonces, empezamos con el primer elemento, entonces 24, hacemos su descomposición factorial. Como termina en cifra par, sacamos mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, nuevamente cifra par, sacamos mitad, mitad de 12, 6. 6 es un número par, podemos volver a sacar mitad, mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Aquí tenemos que el índice es 3, entonces tenemos que reunir de a 3 para que salgan del radical, entonces tendremos un 2 a la 3 y aquí nos quedaría el 3 a la 1. Ahora vamos al segundo elemento. Bueno, el primero ya lo podemos escribir si queremos, entonces diríamos 2 por la raíz cúbica de 2 a la 3 por 3. Y ahí tenemos ya transformado nuestro primer sumando. Vamos con el segundo. Entonces, el mismo procedimiento, hacemos la descomposición factorial. Entonces, miremos este número. No termina en cifra par. No podemos sacar mitad. Decimos 5 más 7, 12 y 3, 15. 15 es múltiplo de 3, podemos sacar tercera. Entonces decimos, la tercera de 3 es 1. La tercera de 7, 2 y me sobra 1. Esto queda convertido en 15. Tercera de 15, 5. Nuevamente no termina en cifra par. Nosotros ya agotamos el 2. Vamos a ver si es múltiplo de 3. 5 y 2, 7 y 1, 8. Ya no podemos sacar tercera. Tenemos que sacar quinta porque termina en 5. Entonces, quinta de 12, 2 y me sobran 2. Entonces este ya es 25. Quinta de 25, 5. A 25 le sacamos quinta. Quinta de 25, 5. Y quinta de 5, 1. De ahí tenemos nuestra descomposición factorial. Como nuestro número está al cubo, entonces tenemos que asociar, reunir de a 3 elementos de estos para poder sacarlos del radical. Entonces aquí tenemos un 5 a la 3. Entonces vamos a escribir nuestro segundo sumando, menos 5 por la raíz de, no de 375, sino de su transformación, 3 por 5 al cubo. De esa manera tenemos nuestro segundo sumando. Vamos a hacer el tercer sumando. Entonces colocamos aquí 192 y hacemos su descomposición factorial. Como termina en 2 y 2 es un número par, podemos sacar mitad.
La mitad de 19 es 9 y nos sobra una. La mitad de 12 es 6. Como termina en cifra par, entonces vamos a sacar mitad. Entonces la mitad de 9 es 4. Nos sobra una, nos queda convertido en 16. La mitad de 16 es 8. Termina en cifra par, volvemos a sacar mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. Cifra par, volvemos a sacar mitad. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Nuevamente cifra par, sacamos mitad, la mitad de 2 es 6. La mitad de 6 es 3 porque 6 es número par. Y finalmente la tercera de 3 es 1. Y ahí tenemos la descomposición factorial del número 192. Entonces, como el índice del radical es 3, entonces reunimos ya 3 elementos. Entonces aquí tenemos un 2 a la 3. Aquí tenemos otro 2 a la 3. Y ese 3 nos quedó solito. Entonces tendremos más la raíz de 2 a la 3 por otro 2 a la 3 y por 3 que quedó solito. Ahora sí, entonces vamos a sacar todos estos elementos que tienen el mismo índice del radical. Perdón, porque aquí me faltaron los números 3, los índices. Todos tienen 3. Entonces van a salir esos elementos del radical. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro ejercicio? Entonces tendríamos 2 por este 2 a la 3 por 2. Raíz cúbica de 3. Menos 5. Entonces, aquí este se anuló con este, aquí este se anula con este. Entonces, este 5 sale acá a multiplicar al otro 5. Todos salen siempre multiplicando. Y nos queda al interior del radical raíz cúbica de 3. Y en el tercer sumando, entonces salen estos dos. Estos dos cancelan el radical, entonces me quedaría 2 por 2. Y al interior del radical queda el 3, raíz cúbica de 3. Vamos a realizar esas operaciones que tenemos ahí indicadas. Entonces 2 por 2, 4. Raíz cúbica de 3. 5 por 5, 25, negativo. Raíz cúbica de 3. Y 2 por 2, 4. Raíz cúbica de 3. Entonces, en este momento, todos tienen el mismo índice y el mismo radicando o cantidad subradical, 3, 3, 3. Ahora sí podemos hacer las operaciones de suma y resta. Entonces, esto va a ser igual. 4 más 4, 8, 25 menos 8. Entonces yo digo 25 menos 8. 15 menos 8, 7. Una es una. Entonces nos va a dar menos 17 raíces cúbicas de 3. Y ahí tenemos desarrollado nuestro ejercicio. El procedimiento, el mismo de acá, es el mismo de acá. Muchas gracias, con esto hemos terminado este nuevo encuentro matemático.